Portland, 24 de noviembre de 1971. Un hombre de traje negro, gafas oscuras y un maletín subió al vuelo 305 de Northwest Orient Airlines. Ese hombre le pasó una nota a una azafata. El papel advertía sobre una bomba en su maletín. Pidió $200,000, 4 paracaídas y cambiar el rumbo a México. En pleno vuelo abrió la puerta del avión y saltó en medio de la noche. ¿Quién era D.B. Cooper? ¿Sobrevivió o terminó su historia en el frío bosque de Washington? En casi 55 años, el destino final de Cooper es un misterio sin resolver. Cooper llegó al mostrador de la aerolínea y compró un boleto de último minuto. El vuelo 305 de Northwest Orient Airlines despegó de Portland, Oregón, rumbo a Seattle, Washington. Era un trayecto de apenas 35 minutos. En el avión se dirigió a la última fila y se acomodó en su asiento junto al pasillo. El hombre vestía un traje negro, gafas oscuras y cargaba un maletín. Su nombre en el boleto era Dan Cooper. Pidió un bourbon con soda y esperó. Todo en su comportamiento transmitía calma. El vuelo transcurrió con normalidad hasta que decidió actuar. Sin levantar la voz, entregó una nota a la azafata. Ella, acostumbrada a pasajeros que intentaban coquetear, guardó el papel sin prestarle atención. Pero Cooper no estaba haciendo una invitación. Al ver que la azafata ignoraba el mensaje, le indicó que lo leyera. El papel contenía una advertencia clara. Había una bomba en su maletín. Al levantar la vista, Florence lo vio con la mano apoyada sobre el maletín negro. Cuando lo abrió discretamente, dejó al descubierto varios cilindros rojos conectados con cables a una batería. La amenaza era real. Las instrucciones fueron precisas. La nota debía ser entregada al capitán del avión. Las exigencias eran $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y que el avión fuera reabastecido de combustible al aterrizar en Seattle. No había gritos ni violencia, solo un tono sereno que hacía imposible ignorarlo. El capitán recibió la nota y alertó a las autoridades del aeropuerto de Seattle. Acordaron con el capitán de volar en círculos mientras las autoridades reunían el dinero y los paracaídas. Durante 2 horas el avión sobrevoló la ciudad, mientras en tierra se organizaba la entrega del rescate. Mientras que a los pasajeros se les había dicho que el retraso era por un banco de niebla. Cuando el avión finalmente aterrizó en Seattle, el dinero y los paracaídas ya estaban listos. Cooper permitió que los pasajeros bajaran, pero retuvo a algunos miembros de la tripulación. Recibió el dinero, verificó su contenido y luego dio nuevas órdenes. El avión debía dirigirse a la Ciudad de México, pero bajo condiciones muy específicas. Volar a una altura inferior a los 3,000 metros, a una velocidad muy reducida y con las luces de la cabina apagadas. Aproximadamente a las 8 de la noche, mientras la nave sobrevolaba el estado de Washington, se dirigió a la parte trasera del avión y ordenó que lo dejaran solo. Cerró la cortina separando la cabina de pasajeros y la tripulación permaneció en la cabina del piloto. Minutos después, una fuerte sacudida recorrió el avión. Algo había cambiado en la presión interna. Cuando los pilotos comprobaron qué sucedía, encontraron la puerta trasera del avión abierta. Cooper había saltado en la oscuridad de la noche con el dinero y un paracaídas. El avión aterrizó más tarde en Reno, Nevada, donde el FBI esperaba con la esperanza de atrapar al secuestrador. Pero lo único que encontraron fue su corbata con un clip, algunos cigarrillos consumidos y 2 paracaídas que no fueron usados. D.B. Cooper se había desvanecido en el aire. Había cometido el secuestro más audaz de la historia, y lo había convertido en un misterio sin resolver que hasta hoy es legendario. Cooper no solo había logrado desaparecer sin dejar rastro. Durante décadas, los mejores investigadores de Estados Unidos intentaron descubrir quién era, rastrear el dinero y si había sobrevivido. El avión aterrizó en Reno con la esperanza de que Cooper siguiera a bordo. No había rastro del maletín, el dinero o el propio Cooper. El FBI revisó las huellas dactilares en la aeronave una y otra vez, pero no lograron ningún avance. Se interrogó a cada miembro de la tripulación y a los pasajeros, reconstruyendo cada detalle sobre la apariencia y el comportamiento de Cooper. Las descripciones coincidían. Un hombre de entre 40 y 50 años, de complexión media, ojos marrones y un comportamiento muy tranquilo.
A partir de estos testimonios, los agentes crearon un retrato hablado. Era la única pista visual con la que contaban. Durante años, la imagen de Cooper se convirtió en un ícono de la cultura criminal. Pero el problema era evidente. El nombre que usó era falso, y sin más información, el FBI estaba cazando a un fantasma. Uno de los primeros debates dentro del FBI fue si Cooper había logrado sobrevivir a su arriesgado salto. Desde el principio, los expertos en paracaidismo lo consideraron poco probable. Saltar desde un avión en plena noche, con fuertes vientos y temperaturas bajo cero, no era algo que un paracaidista experimentado hubiera hecho sin equipamiento adecuado. El FBI analizó los paracaídas que le entregaron. 2 de ellos eran falsos, diseñados solo para entrenamiento, lo que significaba que si Cooper usó uno de esos, su destino estaba sellado en el momento en que saltó. El otro paracaídas que se llevó era un modelo militar, más fácil de operar pero imposible de maniobrar. Si lo usó, cayó exactamente donde el viento lo llevó, sin ninguna posibilidad de elegir su punto de aterrizaje. El lugar donde saltó tampoco le favorecía. La zona estaba cubierta de bosques densos, ríos y montañas. Sin una ruta de escape clara y sin ayuda en tierra, la posibilidad de que Cooper hubiera sobrevivido se reducía de manera considerable. Pero si había muerto, ¿por qué nunca encontraron su cuerpo ni el dinero? Esta era la otra gran pregunta. Durante semanas, cientos de agentes recorrieron la zona en la que se creía que había aterrizado. Se usaron helicópteros, equipos de rescate y hasta submarinos para revisar los ríos cercanos. No encontraron nada. Además, ni un solo billete apareció en circulación en los años siguientes. La única certeza era que, de una forma u otra, Cooper había desaparecido. Sin pistas sobre Cooper, el FBI intentó rastrear los billetes del rescate. Antes de entregarle el dinero, habían anotado los números de serie de cada billete y los distribuyeron entre bancos y comercios en todo el país. La idea era que si alguien intentaba gastarlo, pudieran rastrearlo hasta su origen. Pero durante años, el dinero nunca apareció. Era como si los $200,000 hubieran sido tragados por la tierra. En el año 1980 surgió la primera pista real. Un niño de 8 años llamado Brian Ingram encontró en la orilla del río Columbia un paquete de billetes semi-enterrado en la arena. Cuando los investigadores analizaron el hallazgo, descubrieron que los números de serie coincidían con los del rescate de Cooper. Este descubrimiento reavivó la investigación. Si el dinero estaba allí, significaba que Cooper, o alguien más, había pasado por la zona. Pero la pregunta era cómo había llegado hasta allí. La distancia desde el punto donde se creía que había saltado hasta el lugar del hallazgo no tenía sentido. Algunos agentes consideraron que Cooper pudo haber sobrevivido y años después enterró parte del dinero para deshacerse de la evidencia. Otros creían que los billetes simplemente fueron arrastrados por el río, pero ninguna de estas teorías resolvía el misterio. El hallazgo en el río Columbia fue la última pista sólida que el FBI encontró en décadas de investigación. Con el tiempo, la falta de avances llevó a las autoridades a una conclusión inevitable. La búsqueda de D.B. Cooper no tenía sentido. Después de 45 años, en 2016, el FBI anunció que cerraba oficialmente el caso. Cooper se convirtió en el único secuestrador de aviones en la historia de Estados Unidos que logró escapar sin ser identificado ni capturado. A medida que pasaban los años sin respuestas, el caso de D.B. Cooper se convirtió en un imán para teorías y especulaciones. Sin identidad confirmada ni rastro del dinero, el FBI se dedicó a investigar cualquier pista que pudiera llevar a un sospechoso real. Más de 800 personas fueron interrogadas en los primeros años, pero todas fueron descartadas. Sin embargo, entre ellas, hubo algunos nombres que destacaron. Hombres con habilidades, pasado militar y coincidencias inquietantes con el perfil de Cooper. Algunos afirmaban ser él, otros fueron señalados por familiares o conocidos. El primer sospechoso serio apareció menos de un año después del secuestro. En abril de 1972, un hombre llamado Richard McCoy secuestró un avión en Utah con un modus operandi casi idéntico al de Cooper. McCoy abordó un vuelo disfrazado con una gorra y gafas de sol.
le entregó una nota a una azafata anunciando que tenía una bomba y exigió un rescate de $500,000, además de varios paracaídas. Cuando el avión despegó con el dinero a bordo, McCoy saltó en paracaídas en plena noche. La diferencia con Cooper fue que McCoy no desapareció. Fue rastreado por las autoridades y capturado días después. Cuando lo detuvieron, encontraron en su casa un maletín con el dinero del rescate y el equipo de paracaidismo. A partir de ese momento, muchos comenzaron a creer que McCoy y Cooper eran la misma persona. Sus rasgos físicos coincidían con los bocetos del FBI y su forma de operar era sorprendentemente similar. Además, McCoy había sido piloto de helicópteros en la guerra de Vietnam y tenía experiencia en paracaidismo. Pero había un problema. En 1971, cuando Cooper secuestró el vuelo 305, McCoy estaba en casa con su esposa en otro estado. A pesar de las similitudes, el FBI concluyó que eran dos personas distintas. McCoy fue condenado a 45 años de prisión, pero en 1974 escapó de la cárcel. Unos meses después, murió en un tiroteo con agentes del FBI. Nunca pudo responder a la pregunta que todos querían hacerle. ¿Fue él también D.B. Cooper? Uno de los sospechosos más intrigantes fue Kenneth Christiansen, un exmilitar que trabajó como mecánico para Northwest Orient. Según su hermano, Kenneth tenía una cantidad inusualmente grande de dinero poco después del secuestro y compró una casa en efectivo. Además, conocía a la perfección los modelos de aviones Boeing 727, el mismo que secuestró Cooper. Pero la mayor coincidencia vino después de su muerte, cuando su hermano encontró cartas y documentos que parecían implicarlo en el crimen. Sin embargo, el FBI nunca pudo vincularlo directamente al caso. Su apariencia no coincidía del todo con el retrato hablado y su historial financiero no mostraba movimientos sospechosos. Otro nombre que surgió fue el de Walter Reca, un veterano y paracaidista con una historia inquietante. Un amigo suyo afirmó que Walter le confesó ser D.B. Cooper antes de morir y hasta le relató cómo escapó aquella noche. Según esta versión, tras saltar del avión, caminó hasta una cafetería donde pidió ayuda para llamar a un contacto que lo recogiera. El testimonio parecía convincente, pero no había pruebas. Nadie más corroboró la historia, y el FBI nunca pudo confirmar su participación en el evento. El caso siguió acumulando sospechosos con los años, y en 1995 apareció otro nombre en la lista. Un hombre llamado D. Weaver, veterano del ejército, hizo una confesión impactante en su lecho de muerte. Afirmó que él era D.B. Cooper. Su esposa, que estuvo presente en su última confesión, declaró que recordaba un viaje con él en 1979 a la orilla del río Columbia. Durante ese paseo, él insistió en caminar solo en un área específica, justo donde un año después se encontraron los billetes del rescate. La historia encajaba con la idea de que Cooper pudo haber enterrado parte del dinero años después. Pero cuando el FBI analizó las huellas y el ADN de Weaver, no coincidían con los que se encontraron en el avión. Los años siguieron pasando y con ellos aparecieron más y más sospechosos. Algunos con conexiones reales al caso, otros simples oportunistas que querían su momento de fama. El FBI siguió cada pista hasta que, en 2016, tras más de 4 décadas de investigación, cerró el caso sin resolverlo. Algunos descubrimientos reforzaron tanto la teoría de su supervivencia como la posibilidad de que nunca logró salir con vida del salto. Algunas teorías sugerían que Cooper había sobrevivido, pero desechó parte del dinero para aminorar su carga mientras escapaba por el bosque. Otros creían que los billetes llegaron al río arrastrados por la corriente tras una posible muerte de Cooper en la caída. El problema es que, más allá de estos fajos, nunca se encontró el resto del dinero. Si Cooper hubiera gastado una parte, en algún momento alguno de los billetes debería haber circulado, pero eso nunca ocurrió. Sin embargo, hay una teoría muy interesante que dice que gastó el dinero y no hubo rastreo debido a que cambió los dólares a pesos una vez que se instaló en alguna playa mexicana como Acapulco, en donde llevó una vida de jubilación y sin sobresaltos hasta su muerte.
Teniendo en cuenta la teoría de la jubilación en Acapulco, nunca se hubieran podido rastrear series de billetes tan pequeños, lo que pone a los billetes encontrados cerca del río como una explicación de que tuvo que deshacerse de parte del dinero por su peso, debido a lesiones o cansancio por el descenso en paracaídas. La conducta de Cooper nos dice mucho de su psique. Seguro era un hombre que no le gustaba alardear de nada, y como lo vimos cuando tomó el avión por sorpresa, estaba seguro que si sobrevivía a esto, no abriría la boca, ni a sus hijos, si los tuvo, mucho menos a un vecino o amigo. Él no quería fama ni hacer una obra de arte, solo quería el dinero para retirarse en Acapulco hasta el final de sus días. Años después, con el avance de la tecnología forense, el FBI realizó nuevos análisis en busca de ADN. Se identificaron rastros en la corbata, pero sin una base de datos con la identidad de Cooper, la muestra no servía de mucho. Lo mismo ocurrió con los cigarrillos. A pesar de que la corbata y los cigarrillos eran pruebas físicas, al final no fueron suficientes para avanzar en la investigación. Cooper había dejado pocas pistas, y las que existían se volvieron inútiles con los años. En 1978, un cazador encontró una placa metálica en un bosque al norte de donde se creía que Cooper había aterrizado. La placa tenía instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727, el mismo modelo del avión secuestrado. Este descubrimiento reforzó la idea de que Cooper había saltado en esa zona. Sin embargo, no ofrecía ninguna pista sobre su destino final. D.B. Cooper seguía siendo un fantasma. Un hombre que desafió al sistema, saltó en paracaídas con $200,000 y desapareció sin dejar rastro. A pesar de los hallazgos, y tomando en cuenta que al día de hoy Cooper ya tendría unos 100 años de edad, la pregunta más importante todavía no tiene respuesta. ¿Cuál fue su destino final? El caso de D.B. Cooper no solo dejó un misterio sin resolver, sino que cambió para siempre la forma en que los aeropuertos y las aerolíneas manejan la seguridad. Antes de su hazaña, subir a un avión era un proceso relativamente sencillo. No había necesidad de mostrar una identificación, se podían comprar boletos en efectivo sin dejar rastro, y los controles de seguridad eran mínimos. Pero después del 24 de noviembre de 1971, todo eso cambió. Después del caso, las aerolíneas comenzaron a exigir documentos de identificación para comprar boletos. También se establecieron controles más estrictos para evitar que los pasajeros subieran con equipaje sospechoso sin ser revisados. El secuestro de Cooper también impulsó la instalación de detectores de metales en los aeropuertos. Hasta ese momento, cualquier persona podía abordar un avión sin ser revisada. Esta medida fue controvertida en su momento. Algunos argumentaban que era una violación a la privacidad, pero el caso de Cooper dejó claro que la seguridad en los vuelos no podía tomarse a la ligera. Con el tiempo, estos controles se volvieron una norma en todo el mundo, y hoy en día son parte esencial de la seguridad aeroportuaria. El impacto del caso no solo se sintió en los aeropuertos, sino también en el diseño de los aviones. Uno de los detalles más llamativos del secuestro fue la forma en que Cooper escapó, utilizando la escalera trasera del Boeing 2727, un método que las aerolíneas nunca habían imaginado que pudiera ser aprovechado para un crimen. Para evitar que algo así volviera a ocurrir, se implementó un mecanismo de seguridad conocido como la Cooper Vane. Este dispositivo, instalado en todos los aviones comerciales con escaleras traseras, impide que se abran en pleno vuelo. ¿Quién era realmente D.B. Cooper? ¿Pasó el resto de su vida en Acapulco jubilado y en paz? Tomando en cuenta el muy elevado autocontrol mostrado en el evento del avión para él, hubiera sido muy fácil jamás abrir la boca como otros pretendieron hacerlo al intentar llevarse los honores. Pero la realidad es que a Cooper nunca le interesó hacer historia, ni hacer un arte del atraco, mucho menos pasar a la posteridad. Quizá, como el hombre serio y formal que parecía proyectar, su único objetivo era tener dinero de sobra para disfrutar el resto de sus días en un lugar paradisíaco. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte, un pulgar arriba y activar la campana de notificaciones, porque me ayudarías mucho para seguir contando historias como esta.